En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el libro de Isaías 55, capítulo 55, versículos del 10 al 11, dice que la palabra sale de mis labios y no vuelve sin producir fruto. Y el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15, dice: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: al orar no repitas palabras inútilmente como hacen los paganos, que se imaginan que por su mucha palabrería Dios les hará más caso. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis aún antes de habérselo pedido. Vosotros debéis orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos han ofendido. No nos expongas a la tentación, sino líbranos del peligro. Porque si vosotros perdonáis a los demás el mal que los ha hecho, vuestro Padre que está en el cielo os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los demás, tampoco vuestro Padre perdonará el mal que vosotros hacéis. Palabra del Señor. Esto es como preparación. La Cuaresma es un tiempo especialmente dedicado a la oración. Tenemos que dedicar más tiempo a la oración. Podemos participar con mayor frecuencia y coherencia en la oración litúrgica de la Iglesia. Recordemos que muchos hermanos nuestros dedican más tiempo a las expresiones y oraciones de la religiosidad popular. Y además todos podemos revisar la forma habitual y el espíritu de nuestra oración. Si nosotros profundizamos, no se trata de hacer más cosas, se trata de profundizar y se trata de encontrar nuevos caminos de una mejora en la relación con Dios, que es la oración. La lectura del libro de Isaías dice que la palabra de Dios es como la lluvia que fecunda la tierra para dar semilla al sembrador y el pan al hambriento. La palabra de Dios enriquece las palabras con las que nosotros nos dirigimos a Dios en la oración. Entonces, esta es una cosa muy importante en la vida de nosotros. Cuando yo leo la palabra de Dios, yo me enriquezco de la palabra de Dios. Si yo no leo la palabra de Dios, yo no me enriquezco de la palabra de Dios. Si ayer la liturgia evocaba los mandamientos del Señor, hoy nos recuerda la oración que Jesús mismo nos enseñó. Frente a la riqueza de la oración del Señor, suena vacía nuestras palabrerías, ¿verdad? Cuando meditamos totalmente en la teología del Padre Nuestro, en la enseñanza tan profunda que tiene el Padre Nuestro, decimos: Dios mío, no tengo otra cosa más que quedar anonadado. Porque yo te digo muchas palabras, pero no te digo nada. Y tú me dices en esta pequeña oración todo el contenido de la salvación. Hemos de convencernos de que no somos escuchados por Dios gracias a la abundancia de nuestras oraciones. De Dios es el mérito de nuestra oración y de Dios viene el premio. Siempre tenemos que recordar lo que dice San Pablo, ¿verdad? Que nosotros no sabemos cómo orar y que necesitamos del Espíritu Santo que nos ayude a orar, y que lo que oramos es porque es lo que el Espíritu Santo permitió que oráramos. Esto no puede caer en la tentación de que, no, pues es que el Espíritu Santo no me deja que haga oración y pues yo me santiguo rápido a las carreras, digo el rosario corriendo, ¿verdad? Como si fuera yo alcanzando una meta, quiero terminar el Santo Rosario. Eso no es oración. Llego a la Santa Misa y estoy apresuroso para que termine el Padre en su prédica, apresuroso para que dé la bendición. Eso no es oración. Tenemos que pedirle al Señor, que sabemos perfectamente que el mérito es de Él y que también sabemos que el premio que nos va a dar es Él. O sea, el premio de la oración es Jesús. ¿Cuánto lo tienes? Meditemos.
Citando palabras de Tertuliano en el Catecismo de la Iglesia Católica, él nos recuerda que la oración dominical es verdaderamente la síntesis de todo el Evangelio. Es decir, la Santa Misa es el síntesis del Evangelio. La oración que Jesús nos enseñó es el mejor resumen de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Y el mejor examen de esas virtudes, porque son virtudes teologales. El Señor nos las dio en el bautismo y esas virtudes tenemos que vivirlas. Esto es como el patrón que le da los 5 millones, los 2 millones y 1 millón, ¿verdad? O 10, 5 y 1. Depende del evangelio. ¿Y qué hace el que tiene más? Lo reproduce el doble. ¿Y qué hace el que tiene menos que el que tiene más, pero más que el que tiene menos? Lo produce el doble. ¿Y qué hace el que tiene menos que los otros dos? Lo guarda. Es lo mismo en la oración, ¿verdad? Es lo mismo lo que nos está tratando de decir, que la síntesis del evangelio no es otra cosa que producir todos los talentos que Dios nos ha dado. La oración que Jesús nos enseñó entonces es ese resumen de esas virtudes. Con el Padre Nuestro manifestamos nuestra confianza en Dios. Con esa oración proclamamos nuestra esperanza en el reino que Jesús nos anuncia, pero con fervor y con amor. Gracias a esta oración, que es ya la oración de la Iglesia, nos comprometemos a vivir en el amor fraternal hacia todos los hijos de Dios. Oremos. Señor Dios nuestro, te reconocemos como Padre lleno de misericordia y de ternura. Que el ejemplo y las enseñanzas de Jesús nos ayuden a purificar nuestra oración, a vivir en la verdad, nuestra devoción de hijos tuyos y a fortalecer nuestra relación de hermanos con todos los hombres y mujeres de este mundo. Contemplemos. El Evangelio recuerda muchas veces la oración de Jesús. Hoy lo contemplamos como el orante que deposita su confianza en el Padre y como el maestro que enseña a sus discípulos una oración que han de considerar como propia. Santa Teresa incluye en un comentario al Padre Nuestro en su libro Camino de Perfección. Según ella, esa oración de Jesús nos ayuda a hacer nuestra vida y nuestra oración un ejercicio de contemplación. ¿Qué también tú rezas el Padre Nuestro? ¿Y qué tanto se lo has comunicado a tus semejantes? Especialmente a lo que Dios te regaló, tu esposa, tu hijo, tus papás, tu esposo, tus hermanos, tus primos. Hoy hemos de preguntarnos si podemos pedir a Dios que perdone nuestras ofensas. Si nosotros no perdonamos a los que nos han ofendido, ¿cómo nos atrevemos a decir eso? Papá Dios, perdona nuestras ofensas. Así como yo no puedo perdonar al que me ofendió, porque eso no tiene perdón. Si tanto nos cuesta perdonar, es porque creemos que las ofensas que hemos recibido son mucho más grandes y más graves que aquellas con las que nosotros mismos hemos ofendido a Dios. Pensemos, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios, nuestro Padre? Y nosotros seguimos pensando que la ofensa que me hizo mi esposa, mi hermano, mi hijo, mi padre, mi madre, mi patrón, una figura pública, es mayor que lo que yo ofendo a Dios. Entonces necesitamos mucho más oración para que el Señor pueda hacer su voluntad en nosotros. Hágase, Señor, tu voluntad en el cielo como en la tierra. Aquí. Que el Señor les bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.